Muchas de las grandes y pequeñas historias que transcurren en el Alto Orinoco comienzan en la Esmeralda. En la Esmeralda tocó Humboldt. En la Esmeralda han tocado muchos de los exploradores del curso alto del gran río venezolano. Nosotros comenzábamos aquí, en la famosa misión de la Esmeralda, una historia también. Una historia que naturalmente carece de la importancia de las grandes exploraciones. Una historia que en este caso no va a tener drama, y yo diría que ni siquiera aventura. Estábamos viendo las embarcaciones que hacen muchas veces la ruta de Venezuela al Brasil, a través del Caño Casiquiare, embarcaciones de comerciantes, indios que viven en la Esmeralda, indias que lavan con sus pequeños en la orilla del río, cuando conocimos a un personaje encantador. Era una nutria. Pertenecía a la especie Pteronura brasiliensis, como le llaman los hombres de ciencia. Allí, en la Esmeralda, los obreros que transportaban arena para las construcciones, los comerciantes, los niños y las mujeres la llamaban Teo. Podría decirse que Teo era una criatura feliz en el pequeño puerto fluvial de la Esmeralda. Había sido retirada del pecho de su madre poco después de nacer. Había sido amamantada, en la estricta expresión y significado de la palabra, por una india. Tal vez lo que Teo ignoraba es que estaban esperando a que tuviera un año para matarla y vender su piel a los peleteros. Cuando conocimos a Teo, quedamos verdaderamente prendados por la simpatía, la mansedumbre, la belleza de aquella criatura del Orinoco. No perdí ni un momento para tratar de hacerme amigo de la cría de nutria gigante orinoco-amazónica. Me la llevé a un banco de arena y naturalmente la ofrecí un regalo. ¿Qué mejor regalo para una nutria gigante que peces? Peces frescos recientemente extraídos del río por el indio que se cuidaba de Teo. Teo, que a pesar de su nombre masculino era una hembra y que por consiguiente comprendía a la perfección el lenguaje de los regalos y de los presentes, comenzó rápidamente a hacerse amiga mía. Pero yo consideré que había llegado ya el momento de emplear un lenguaje, diríamos que más sentimental. Sirviéndome de los peces que tanto apetecía a Teo, me introduje con ella en el río y traté de ver si era capaz también de jugar conmigo. Si era capaz, después de terminar el desayuno, de entregarse con su nuevo amigo, con su amigo bípedo, venido del otro lado del mar, a los famosos e interminables juegos de las nutrias. Naturalmente la di tiempo para terminar la primera comida del día, observada por su dueño y por el otro indio que se ocupaba de su alimentación. Entonces pensé que había llegado el momento de ofrecerla una pequeña excursión fluvial en Curiara, es decir, en una de las pequeñas piraguas monóxilas que fabrican los indios maquiritares. La pequeña nutria orinoco-amazónica, la pequeña hembra que llevaba nombre masculino, parecía encantada de su nueva amistad. Navegó un poco conmigo en aquella bonita embarcación
pero pronto decidió echarse al agua para vivir la vida alucinante, la vida asombrosa, la vida verdaderamente feliz de estas criaturas mitad acuáticas, mitad terrestres, y que consisten en jugar eternamente entre ellas. Me permitió examinar sus manos de grandes palmas, su cola en forma de remo, concretamente en forma de canalete, como dicen los venezolanos. Y me dijo de alguna manera que era mi amiga. Y yo la dije también, en silencio, en el idioma del juego, en el idioma internacional, que también pasa la frontera de las especies, que quería que se quedara conmigo, que ya no la iban a matar cuando cumpliera 1 año para quitarla la piel. A la mañana siguiente estábamos todos enormemente atareados en la misión. Incluso el operador Teodoro Roa, después de ofrecer el desayuno a sus buenos amigos, los animales que en cierto modo recordaban algo a nuestros animales europeos, estaba contemplándonos en nuestro trabajo de fabricar un confortable cajón. Los santos padres de la misión, los misioneros salesianos, debían de estar bastante al margen de nuestras inquietudes y desvelos, porque nos proponíamos que la nutria, aquella criatura que había tenido un sino trágico, se transformara en nuestra amiga, que estuviera ya siempre con nosotros, que realizara toda la expedición con el equipo del hombre y la tierra. Y hay que ver, en aquella mañana terrible de 45 grados, rodeados por los apacibles y solemnes patos del Orinoco, contemplados por los indios hieráticos, estábamos nosotros felices viendo que nuestra obra, fabricada con madera carcomida, terminaba por fin. Estábamos fabricando la nueva casa de nuestra amiga la nutria. Estábamos preparando e incluso escribiendo ya las primeras páginas de la historia de mi amiga la nutria. Mucho calor en la Esmeralda, el calor que no ha olvidado de describir ningún viajero, y el calor que nosotros describimos quizá de la mejor manera, por imágenes. Había que llenar de combustible la avioneta de Boris Kaminsky. Teníamos que hacer muchos cientos de kilómetros para llegar hasta la misión del Platanal, donde se encontraba el resto del equipo. Íbamos a viajar río abajo, es decir, hacia el sur, en la dirección a los territorios donde viven los indómitos huaycas. Y en aquel momento, el dueño de la nutria, llamada Teo, me entregó el animal. El rescate se había llevado a cabo. Sin embargo, la nutria no quería meterse en el cajón. Ella había vivido siempre libre, ella ignoraba dónde iba y en cualquier caso quería quedarse en la misión de la Esmeralda. Allí había pasado su infancia y no sabía lo que la esperaba con sus nuevos amigos. ¿Cómo contar a la nutria que la llevábamos a un viaje maravilloso? No había más remedio que convencerla por la brava de que se metiera en el cajón. Con otros muchos bultos, con todo el equipo cinematográfico de una de las unidades de rodaje, nuestra nutria pasó al interior de la avioneta bimotor de Boris Kaminsky. Quizá por primera vez en la historia de las nutrias orinoco-amazónicas, una nutria condenada a muerte iba a volar en avión como amiga y un poco como mascota de un grupo de hombres que tenían ya mucho sol sobre la piel y que se habían enamorado de alguna manera de Venezuela y del paisaje venezolano. Siempre volando. Despegar y aterrizar es el destino del hombre que quiere explorar las selvas orinoco-amazónicas. Allí el único medio de locomoción es la avioneta, el helicóptero, el pequeño avión. Y como siempre, en el techo de la selva, sobre el mundo verde, sobre un mundo que se ha venido a llamar infierno verde, pero que de verdad nosotros descubrimos que es un paraíso verde. Volamos sobre los ríos, donde apenas hace 25 años había docenas y docenas de nutrias gigantes. Ya no queda casi ninguna. Las han matado los tramperos para vender sus cuerpos a los comerciantes de la piel. Esta es una especie que se extingue. Volando con nuestra nutria dentro del avión, pasamos
sobre un poblado huayca, un sabono. Era realmente el primero que veía la expedición. Y entonces, contemplando a estos indios que viven sobre la orilla del Orinoco, contemplando a estos indios libres, contemplando a estos hombres que también pasan muchas horas en el agua, se me ocurrió que en adelante Teo ya no se llamaría Teo, entre otras cosas porque era una hembra. Teo se llamaría Huayca, como los hombres libres de las selvas del Orinoco. Aterrizamos en lo que se llama un aeropuerto, en Sudamérica. Allí nos estaba esperando el padre González, un misionero de Salamanca que lleva 20 años con sus indios y que, no sin cierto asombro, me vio llegar con mi nutria en los brazos. Yo creo que todo el mundo me miraba un poco sorprendido, sobre todo los indios, que no quieren demasiado a las nutrias porque se comen los peces del río. Naturalmente, los pueblos primitivos saben mucho de eso que se llama la dura competencia por las proteínas. Los indios huaycas llaman a las nutrias etejía, y los indios huaycas, que pasan gran parte de su vida a las orillas del río, sobre todo los últimos poblados que se han establecido junto al Orinoco, dieron buen tema a Huayca para que fuera feliz entre los hombres que llevan su mismo nombre. Sobre todo para que jugara con los niños. Niños libres, nobles, gloriosos. Sobre todo para que viera a los pescadores que atraviesan el río con el agua hasta la cintura. Para que viera también las caras inéditas de las pequeñas indias, de los indios jóvenes tatuados. Para que viviera feliz, como viven las nutrias, en un mundo que casi no ha hollado ningún europeo. En un mundo al que, sin embargo, llegan puntualmente los peleteros para cazar y matar a las últimas nutrias gigantes del Orinoco. Huayca contempló en el río escenas que seguramente habrán quedado grabadas de alguna manera en su primitivo cerebro. Pero nosotros habíamos venido a la selva también a trabajar. Habíamos venido a hacer películas no solamente de indios, sino de animales. Por consiguiente, una pequeña unidad de nuestro equipo emprendió un largo viaje selva adentro. Con nosotros, Huayca, que se comportaba ya como un miembro más de la expedición y que disfrutaba de una libertad total, nos acompañaba. Huayca correteaba por todas partes. Huayca pescaba sus propios peces en las lagunillas de la selva. Huayca se bañaba con nosotros. Huayca dejaba siempre oír su voz. Huayca, indudablemente, era el miembro más divertido, más exigente y, sobre todo, más notable de toda la expedición. Era como una niña mimada. En definitiva, nuestra única hija. La hija de los 15 miembros que componíamos la expedición del hombre y la tierra en las selvas vírgenes del Orinoco. En los pequeños campamentos, mientras trabajábamos, no podíamos olvidar los peces para Huayca, nuestra pequeña. Pero nuestra pequeña, aunque amamantada por una india, había nacido libre. Nuestra pequeña adoraba la libertad. Pasaba muchas horas viviendo por su cuenta. Y aquel día comenzó una aventura fascinante. Encontró un par de galápagos o tortugas acuáticas. ¡Qué criaturas tan estúpidas!, debió pensar. Y decidió irse a jugar a una pequeña laguna. Una laguna de aguas turbias, llena seguramente de peces semianóxicos y perezosos. Pero cerca de la laguna estaba el señor Caimán, mal enemigo para las nutrias. El Caimán que se perdió una suculenta merienda porque Huayca, a pesar de haberse criado con los hombres, no había perdido una gran presteza y celeridad. Es posible que aquella pequeña aventura despistara a Huayca, o es posible, nosotros suponemos, que los atractivos de la selva y la libertad la llevaran a corretear y a encontrarse con otra nutria.
con otra de las pocas nutrias gigantes que debían quedar por aquellos contornos. Juntas se dedicaron a pasearse por la selva. Seguramente su nueva amiga llevó a Guayca a sitios maravillosos. Toda esta, naturalmente, es una aventura imaginada. Nosotros creemos que durante el día en que Guayca estuvo separada de nosotros, pudo vivir cosas fascinantes. ¿Y por qué no pudo ir a la laguna mágica de la selva? ¿Por qué no pudo jugar con la amiga recién conquistada bajo el fondo de las aguas? Ella era una nutria y había nacido para nadar y para jugar. Por allí andaba el garzón o gabán pionillo, por allá andaban los ibis escarlatas y por allá había muchos y deliciosos peces, mucho más frescos de los que nosotros dábamos a Guayca para comer. Juntas las dos nutrias recorrieron los secretos rincones de la selva. Juntas debieron vivir horas inolvidables. Y en el fascinante paseo, la nueva nutria llevó a Guayca al rincón donde guardaba su pequeño tesoro, una cría de 6 meses ya, que jugueteaba con ella todos los días y que se transformaría también en una buena amiga para Guayca. Allí pescaban los peces que en la sequía habían quedado aislados en la pequeña laguna de la selva. Allí vivían entre troncos podridos. Allí estaban en el verdadero mundo de las criaturas salvajes, que está siempre lejos del hombre. Qué fascinante debió ser la aventura para Guayca en el mundo de sus congéneres, las nutrias salvajes. Cuántas cosas debió aprender en aquellas horas en que estuvo separada de nosotros. Cuántos rincones secretos y virginales de la selva donde quizá el hombre no había puesto nunca la planta. Sobraba el pescado. Las nutrias se podían permitir el lujo de juguetear y juguetear. Pero en la selva ronda siempre la muerte. Y los animales que se descuidan pueden ser presa de los animales que no se descuidan nunca, de los animales que siempre están de caza. Las nutrias en las aguas superficiales pueden estar al alcance del rey, el tigre americano. Afortunadamente para Guayca, aquella familia de nutrias conocían muy bien el olor y también el ruido de los pasos del rey, que bebía casi todos los días en una fuente próxima, justamente en la fuente en que nosotros habíamos emplazado nuestras cámaras, en una expedición en la que también nos acompañó Guayca. Y las nutrias felices, desde un alto observatorio, contemplan al tigre, que no los ha oído, que no las ha venteado. El gran matador se va. Y Guayca seguramente comienza a echarnos de menos. En este mundo hay muchos peces, hay nutrias amigas. Pero ¿y los míos? Aquellas nutrias grandes que se visten, que andan sobre 2 pies, que me dan de comer, y donde no hay tigres ni peligro. Por la tarde llueve como siempre en la selva. Las grandes copas verdes y virginales de las hojas reciben las gotas cantarinas. Por la tarde viene la paz. Los animales se recogen, porque empieza en la noche la ronda de la muerte. Por la tarde la garza se sube ya en la alta rama para descansar. Y Guayca nos busca. Ella se orienta muy bien. Conoce todos los secretos senderos del agua y de la tierra. Nos llama desde lejos. Y cuando venimos andando por el único camino practicable, que es
el riachuelo, que es el caño, Guayca aparece de pronto. No nos llama mucho la atención porque este animal va y viene con tanta libertad. Pero Guayca siempre duerme en nuestra tienda. Al menos nos guarda un afecto en lo que se refiere al domus, a la casa. Es un animal, en definitiva, doméstico, aunque nuestra casa sea una pequeña, inestable y fría tienda de lona. Pero la historia de Guayca no transcurriría solamente en la selva, en el medio en que habían vivido sus padres y los padres de sus padres. Queríamos que la historia de Guayca fuera una historia luminosa, y que Guayca, ahora sí que estamos seguros que por primera vez en la historia de las nutrias gigantes, conociera el mar. Que se viniera con nosotros al mar transparente del coral, que nos acompañara en exploraciones subacuáticas, que fuera nuestra amiga también en el océano Atlántico. Nos preguntábamos, ¿se atreverá Guayca a meterse en el agua salada? Inmediatamente me demostraría Guayca que no estaba dispuesta a separarse de mí ni en el mar, que si yo me metía en el mar, ella también se iba a hacer marina, nadadora, o es que acaso no existían en el norte nutrias marinas. Y así comprendí, lleno de alegría, que Guayca nos iba a acompañar también en las filmaciones de la serie que el hombre y la tierra dedicaba a los mares del coral. A los mares luminosos más poblados de criaturas de todo el mundo. A los mares que seguramente nunca habían sido contemplados por una nutria de agua dulce. A los mares donde los enormes pelícanos ponen una nota entre cómica y vigorosa. No dejaba de hacerme que pensar la conducta de una criatura de las selvas lluviosas y umbrías en el mundo de la luz. Guayca dormía en una pequeña casa donde cada mañana esperaba mi llegada para acompañarme al mar. Habíamos decidido que estuviera presente en muchas de nuestras filmaciones. Guayca había aprendido que la hora de la mañana era la hora del juego en el mar. Ciertamente, Guayca sentía algunas molestias por el agua salada, pero íbamos bien provistos de agua dulce con objeto de que bebiera en abundancia y con objeto también de lavar su piel después de las inmersiones. Nuestra pequeña nutria no quería abandonarnos en ninguna de las circunstancias. Yo creo que junto a los buceadores, junto a los hombres cubiertos con sus trajes submarinos, junto a aquellas criaturas que como nutrias pasaban gran parte del día en el fondo del agua, Guayca se encontraba feliz. Si aquel pequeño cerebro hubiera podido pensar, seguramente se habría dicho, pero estos seres amables, ¿son realmente humanos o tienen también algo de nutrias? Porque nosotros nos pasábamos prácticamente el día en el agua. Estábamos casi siempre en el mar para obtener las imágenes que ustedes han visto en nuestros episodios del mar del coral. Desde luego no había fuerza humana capaz de separar a mi pequeña amiga de mí. Primero se lanzaban los hombres rana, después metíamos la cámara en el agua y a continuación, disciplinadamente, la gran protagonista de la historia y su domador, si puede llamarse domador a quien se hace amigo de una nutria inteligente y feliz, nos metíamos en el mar, a disfrutar, al mundo ingrávido, al mundo fresco, al mundo que nunca había sido hollado por una nutria gigante orinoco-amazónica y tampoco muchas veces por un castellano de tierra adentro. Y así fuimos conociendo las maravillas del hábitat más brillante y mejor poblado de los mares del mundo. Es cierto que las condiciones de las aguas movidas no eran las mejores para filmar, pero es cierto también que Guayca y quien les cuenta su historia eran profundísimamente felices. Los abanicos de mar
moviendo sus estructuras de aspecto vegetal y de origen animal, cazando el plancton suspendido en las aguas. Los filmadores atentos a los movimientos de la protagonista. Era preciso seguirla. Y realmente Waika era tan veloz, tan ágil, nadaba tan bien. Cuando nos cansábamos, la convencía de que saliera un rato a la barca, bajo el sol, que era necesario secar su piel y que era necesario lavarla con agua dulce. Pero ella prefería estar siempre en el mar. En el mar disfrutaba de la misma libertad que tuvo en la selva. Y no nos sorprendería nada que viera alguna gigante barracuda o quizá algún tiburón cuando volvía llamándome a la barca y cuando decidíamos, al terminar la jornada, sacar las cámaras de filmación submarina. Así transcurrieron algunos de los días más felices en la vida de Waika, pero todavía quedaban etapas de su historia llenas de aventuras y seguramente de venturas, etapas que les contaremos en el próximo episodio.